Bendiciones, amados, buenos días. Una gran bendición nos espera en este día. Tenemos un panel demasiado potente. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de estos ministros, siervos del Dios Altísimo. Estoy hablando de nuestro amado pastor Jairo Araujo, que además de ser pastor, tiene unos posgrados en teología, capellanía y psicología. Él es un pastor que está levantando la bandera en este tiempo de la verdad presente. También tenemos a nuestros pastores, tanto en Barranquilla como en Puerto Colombia. Jonathan Colorado, que es el hijo del pastor Giovanni, que está ahí a la par. Ellos están en la costa atlántica del hermoso país de Colombia. Ellos, además de ser pastores, cada quien en sus lugares respectivos, son psicólogos de profesión y con mucho conocimiento para el manejo de este tema que vamos a abordar. Abordo este tema con mucha responsabilidad, pero también con mucho ahínco, con mucha determinación, porque esta mañana el Señor me mostraba en la Escritura la labor que vamos a hacer hoy, y está en el libro de Nehemías, el capítulo 2 y el versículo 13, que dice: y salí de noche. Esta es la salida que estamos haciendo en esta hora. Estamos saliendo en la noche de la vida de alguien. Estamos viendo las condiciones que hay en las vidas de algunas personas que nos están viendo y nos van a ver. Nehemías salió de noche por la puerta del valle. Fíjate qué tan interesante esto. La puerta del valle, es decir, algo vasto. Tenía frente a él algo extenso, lo que es un valle, pero que por la unción de Dios pudo tomar posesión y poder traer revelación en medio de una noche y de un valle muy amplio. Y luego dice: hacia la fuente del dragón. El dragón, tú sabes quién es. Y él tiene una fuente donde quiere sumergir a las personas. Y Jesucristo encontró ese caso de un chico que el enemigo lo lanzaba al fuego y al agua. Satanás tiene una fuente donde él quiere lanzar las vidas de las personas para ahogarlos con depresiones, con pensamientos que son totalmente ajenos al propósito de Dios. Y dice: y a la puerta del muladar. Wow. Amigo, amiga que hoy nos vas a escuchar, tu destino no es el muladar. Muladar es un basurero. No, tu vida vale mucho. Y hoy tú vas a recibir esta gran verdad. Y como Nehemías estamos aquí hoy, determinados a hacer una doble función. Y aquí va. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y hoy me decía el Señor: estos 3 varones que has invitado se van a unir contigo, porque vamos a levantar muros alrededor de las personas, muros en su mente, muros en su cuerpo y muros en su alma. Pero no nos vamos a quedar ahí, no nos vamos a quedar satisfechos. Toda puerta quemada la vamos a enmaderar en el nombre de Jesús, para que tú quedes protegido dentro de tu Jerusalén, dentro de tu llamado, dentro de tu propósito, dentro de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, pero primero en tu vida. Así que para mí este versículo me lo dio el Señor, porque dice tanto en tan corto tiempo. Así es de que vamos a hacer una oración
antes de comenzar este proyecto. Y mientras estamos orando, yo les pido de favor, en el nombre de Jesús, que este conversatorio lo tomemos como una herramienta de amor y de evangelismo. ¿Qué implica eso? Que tienes que replicar. Presiona ese botón de compartir. Presiona ese botón de share, si es que te aparece en inglés o en el idioma que te aparezca. Comparte, 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 porque a través de esto estás amando y estás evangelizando. Este pan lo vamos a echar sobre las aguas ahora y va a llegar a alguien que lo necesita. Así que, amado, por favor no retengas la bendición, compártela, da de gracia lo que de gracia estás recibiendo. Voy a pedir a nuestro amado pastor Jairo que él haga una oración y declaremos cielos abiertos sobre esta reunión, sobre este conversatorio. Amén, amado. Bendecido de ser parte de esta gran bendición, de este gran proyecto de cerrar portales e identificarlos, sobre todo hoy cuando haremos un trabajo mancomunado. Y vamos a orar para que Dios sea dándonos sabiduría de lo alto y la unción, para que Dios sea tocando no solamente nuestra mente y labios, sino los oídos de aquellas personas que lo requieren. Dios y Padre, en esta hora invocamos tu nombre sobre todo nombre, creyendo, Padre Celestial, que lo que estamos realizando es un acto de fe y es un acto de amor, es un acto de plena obediencia y sujeción a tu palabra, a tu proyecto, a tu propósito eterno. Tu palabra claramente muestra que tu plan perfecto es dar vida y vida abundante, vida en abundancia, una vida plena, una vida, Señor, que se pueda disfrutar. Una vida, Señor, no solo eternal, pero también una vida llena de las bendiciones, de las provisiones de lo alto. Hoy clamamos, Padre eterno, por tu bendición, para que tú seas ungiendo, Señor Jesús, cada ministerio y cada palabra y en especial cada vida, tanto de los que estamos hoy siendo parte de este panel especial, como de los que están del otro lado, Señor, los que van a escuchar en directo y en diferido, Señor, cada persona que va a ser impactada por una palabra, Señor, reveladora, Señor, como la que acabamos de escuchar. Dios mío, que va a marcar de manera definitiva el destino, no solo presente, no solo futuro, sino también eterno, para el bien de aquellos que oigan esta palabra acompañada de fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero entonces decirles que si hoy, a través de este panel tan interesante, logramos salvar una vida, esta inversión de tiempo valió la pena. Pero siento en mi corazón que no una, sino muchas, en el nombre de Jesús. Quiero decirles que hoy probablemente, y es lo más seguro, se van a caer algunos mitos que hemos levantado en nuestra cultura de iglesia. Así es que prepárense, porque para poder construir, primero hay que desmontar algunos conceptos, como decía la vez anterior nuestro amado pastor Jairo, retorcidos, de una teología retorcida. Pero no se preocupe, tranquilo, que todo va a tener su buen sustento, porque, repito, estos hombres, además de manejar el campo de capellanía, de auxilio, de psicología, son pastores. Entonces tienen esa línea espiritual que podemos manejar, pero también esa línea psicológica. Ahora, ¿por qué tenemos a 3 panelistas en este día? Bueno, el apóstol Pablo presenta que el ser está compuesto de 3 elementos. A muchos no les gusta ese término tripartita porque se van por otro lado, pero no te asustes. El asunto es que es Pablo el que lo define, y todo vuestro ser. ¿En qué consiste? Espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces tenemos 3 panelistas hoy. ¿Por qué? Porque si la puerta de tu cuerpo está abierta, la vamos a enmaderar. Si la puerta de tu área del alma está quemada, la vamos a enmaderar. Y si la puerta de tu espíritu está quemada, la vamos a enmaderar. ¿Para qué? Para que todo tu ser, para que el enemigo no tenga por dónde meterse, a través de estas llaves que se van a soltar, usted pueda ser totalmente edificado integralmente. Porque si ustedes recuerdan, amados pastores, por mucho tiempo nos dedicamos solamente a velar por el área espiritual de la gente. Y de repente nos llevábamos sorpresas, porque habían personas que nos saltaban por otro lado y como que no había mecanismos de ayuda. Otras congregaciones exclusivamente sanidad divina para el cuerpo, pero pum, brotaba por otro lado otras situaciones. Pero ahora Dios nos ha llevado a entender que el ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y es nuestra responsabilidad manejar esas 3 áreas. Entonces yo mismo voy a aprender mucho el día de hoy en el nombre del Señor. Entonces, el pastor Giovanni Colorado, él va a estar ayudándonos en lo que es el área física. El pastor Jonathan nos va a estar ayudando en el área del alma y el pastor Jairo por el área espiritual. Ahora, quiero que tomen en cuenta algo. En lo que se refiere al alma y al espíritu, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, ni experto en filosofía que pueda saber dónde termina el alma y dónde comienza el espíritu, porque como que se intercalan el uno con el otro. El único que tiene poder para hacer la diferencia entre el alma y el espíritu es la palabra de Dios. Entonces ustedes van a poder notar que de repente el pastor Jairo se salte a la parte del alma y el pastor Jonathan al área del espíritu. ¿Por qué? Porque como hombres nosotros no podemos realmente definir a ciencia cierta. Entonces Dios, que conoce todo, guiará lo que aquí se va a comunicar para que caiga en el sitio donde debe caer la palabra. Bien, ¿por qué no hacemos una breve introducción de cada una de esas áreas? Pastor Giovanni, por favor, háblanos un poquito de esa área física que también es muy importante. Sí, cuando nos referimos al área física nos estamos refiriendo a la parte corporal, lo que tiene que ver con el hombre, su constitución ósea, sus tejidos, su cerebro, su sistema nervioso central y todo lo que tiene que ver con con lo sensorial, con el aspecto sensorial y que los procesos bioquímicos que se van dando en la parte del cerebro con relación a todos los trastornos y problemas que se generan en la parte de las alteraciones mentales. Esa es la parte física que compone el hombre, la parte humana, la parte sensorial, la parte motivacional, la parte que tiene que ver con alteraciones emocionales y con tejidos blandos y tejidos óseos. Bien, perfecto. Pastor Jonathan, ¿qué te parece si nos defines entonces el área que nosotros conocemos como el alma? Claro, apóstol. Todas las personas que están ahí le invitamos a compartir, a darle like. Bueno, básicamente en la parte del alma estamos hablando de la parte emocional, ¿verdad? En la parte que tiene que ver la persona, por lo menos en este tema que nos concierne, tema del suicidio, cómo la parte emocional está ligado al tema del suicidio, cómo va escalando de forma en la parte emocional. Como lo decía el pastor Jairo en la sesión anterior, esto es un tema, el suicidio es un tema multidimensional, multifactorial, y uno de los factores más importantes en la persona cuando se encuentra deprimida, ansiosa o cualquiera sea
otro estado de ánimo. Entonces, cuando hablamos de alma, estamos hablando un poco acerca del ánimo de la persona. Y eso es lo que, pues, básicamente queremos hablar hoy. ¿Cómo se encuentra su parte anímica? ¿Cómo se encuentra su parte emocional cuando una persona, pues, está entrando a las puertas del suicidio? Y lo que queremos básicamente es cerrar esas puertas en cuanto a la parte emocional y que la persona no le dé cabida a la depresión, a la ansiedad o cualquiera sea su estado de ánimo. Qué importante, que ya ustedes comienzan a percibir que esto está, como decimos aquí, wow, es una sesión de un wow. Bien, amado Pastor Jairo, yo creo que la parte que te corresponde es delicada, pero yo noté la vez que tuvimos el conversatorio anterior que eres un hombre muy mesurado y con un fundamento escritural muy, muy fuerte y muy estable, porque he descubierto que si la teología del hombre que está manejando este caso no está bien plantada en la palabra, puede causar más daño que bien, porque hay personas que se han arrojado al otro lado porque les han traído una fórmula de creencia errada. Pero cuando se está bien centrado en la escritura, eso puede ser un detente. Quisiera que nos explicaras entonces, desde el punto de vista espiritual, el manejo de esto. Muy bien, apóstol y pastores. Impresionante poder escuchar esas dos perspectivas que componen el ser. Y cuando me corresponde hablar de la parte del espíritu, realmente, así como el cuerpo y el alma tienen sentidos, el espíritu los tiene. La palabra espíritu literalmente viene de la palabra griega neuma y de la palabra hebrea ruach. Y cuando se habla del neuma y del ruach, se está hablando de la parte que tiene que ver con el soplo divino o del soplo de Dios dentro del hombre. Es decir, el espíritu está íntimamente ligado a lo que tiene que ver con la conciencia de lo espiritual. Esa es la razón que nos lleva a entender que desde el punto de vista del espíritu, cuando se habla de espíritu, así como el cuerpo tiene 5 sentidos, así como el alma al menos tiene 3 sentidos, el espíritu tiene también 3 sentidos. ¿Cuáles son? Número 1, la conciencia. Número 2, la intuición. Y número 3, la comunión. Cuando el ser humano ha perdido la conciencia o su conciencia espiritual se ha cauterizado, no puede percibir lo espiritual. Número 2, cuando su intuición o cuando esa capacidad de percibir lo espiritual se ha desconectado, se ha caído, esa persona también puede llegar a tener serios problemas de desconexión con el verdadero propósito de la vida, lo que lo puede conllevar a la desesperación e incluso al mismo suicidio. Y muy importante todavía es cuando el ser humano pierde lo que se llama conexión. A través del espíritu, solo es con el espíritu que el ser humano puede tener una plena conexión con la fuente de la vida. Cuando el ser humano ha perdido esas cosas fundamentales, que más adelante iremos profundizando, vamos a ver que el ser humano no solo pierde el propósito de la vida, no solo pierde la realidad del ambiente espiritual que rodea la vida, sino que también pierde la conexión con la fuente de la vida, lo cual lo lleva a perder absolutamente todo tipo de razón ante cualquier circunstancia, que como lo decían nuestros ministros, puede tener su origen a veces en lo físico, a veces en lo psicológico, en lo almático, y finalmente puede incidir en lo espiritual. Tengo algunos testimonios que más adelante vamos a comentar, que vinieron precisamente como resultado del conversatorio anterior que tuvimos con nuestro varón de Dios, y algo me llamó mucho la atención referente a eso, de cómo muchas veces cuando nosotros queremos aplicar un tratamiento exclusivamente espiritual, no podemos abarcar la parte del cuerpo ni la parte psíquica, la parte del alma, y cómo muchas veces cuando nos limitamos únicamente a lo psicológico, también llega un punto donde hay limitaciones. Y hay un testimonio muy específico de un ministro que escuchó el conversatorio anterior y me comentó, y se los voy a resumir en un momento para que usted entienda la importancia de hacer un trabajo en equipo, porque hay momentos donde la liberación contra el problema del suicidio puede tener su origen
ya sea en lo físico, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo almático, pero cuando no se sabe identificar esas tres áreas, entonces podemos llegar a tener más problemas que soluciones. Amén. Gracias, gracias, hermoso. Pastor Giovanni, vamos a decir que llega una persona contigo. Usted como hombre del espíritu, pero que también tiene vasto conocimiento en lo que tiene que ver con el ser, ¿cómo pudiera usted definir cuando te llega una persona a este individuo, sus situaciones de su cuerpo, o este otro es un asunto de psicólogo, o acá este otro es por el área espiritual? Yo me imagino que a veces llegan individuos con las tres cosas, ¿no? Pero ¿cómo pudiera usted, al oír a una persona, al recibir a una persona en su oficina, detectar dónde es que está su deficiencia? Vaya. Bueno, con respecto al suicidio, en la primera relación que uno tiene con la persona, entendemos que hay algunos problemas, algunas situaciones que tienen que ver con un órgano que es importante en el hombre, que es el cerebro. Sabemos que algunas alteraciones mentales, algunas alteraciones en la conducta están afectadas por ausencia de algún tipo de neurotransmisor. Entonces, uno en el comportamiento, nosotros manejamos un manual diagnóstico donde nosotros podemos ver una serie de síntomas, hablando en el término ya de lo que es la psiquiatría o lo que es el... Entonces, no es solamente verlo, como decíamos ahorita, no es solamente ver el hombre en un aspecto, sino verlo de forma integral. Como decía ahorita el pastor Jairo, una cosa es el discernimiento espiritual, que eso es, digamos, una dimensión espiritual. Otra cosa es la parte mental o la parte almática, y otra parte ya es en cuanto a lo que es los comportamientos que tienen que ver con la parte física, las alteraciones que la persona tiene por alguna, digamos, por alguna falta de algún neurotransmisor o de alguna o de alguna molécula que está afectando su comportamiento, y que se ha demostrado que una persona que ha sido afectada por digamos, por el suicidio, tiene una ideación suicida, siempre vienen bajo alguna situación de problemas, de dificultades, de dolor, de sufrimiento, de ideas que tiene en su mente. Tenemos que saber entonces qué es lo que está generando eso. Sí, uno ve que la persona tiene algún tipo de cuadro depresivo o ansioso o de estrés o de angustia o de algún tipo de trastorno mental que tiene cualquiera de esas situaciones. Primero, en este proceso, la persona va donde el psicólogo analiza el comportamiento de la persona y lo remite a uno en la parte de la psiquiatría. En la psiquiatría nosotros manejamos más que todo lo que tiene que ver con la parte bioquímica, o sea, qué cosas, qué moléculas o qué neurotransmisores están afectando. ¿Para qué? Para que la persona esté alterada emocionalmente, porque se ha demostrado que muchas de las personas que recurren al suicidio, hay un alto porcentaje, según estudios, que están afectados con la depresión, otros están afectados con angustia, otros están afectados con problemas de personalidad, o sea, de trastornos de personalidad, y todo eso tiene mucho que ver, según la parte física, la parte bioquímica, la parte neuronal, de algunas sustancias químicas que están haciéndole falta a la persona o que se están inhibiendo y que no permiten que la persona tenga un comportamiento adecuado. Entonces esa es la parte que nosotros más que todo enfocamos, la parte que tiene que ver con la parte bioquímica o con aquellas moléculas
que trabajan en los neurotransmisores que afectan el comportamiento del individuo. Ya, o sea que en ese caso la persona entonces necesita ser medicada para que eso le ayude a balancear, porque lo que yo he descubierto es, voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Desde acá de mi lado. No es cierto que toda persona que le ocurre algo fuerte en la vida recurra a pensar en el suicidio. Más bien tiene que ver con la condición química para que cómo la persona pueda procesar ese cuadro o esa situación que se le vino. Porque, repito, a una persona, vamos a poner 2 personas acá, le ocurre el mismo problema con la misma gravedad, pero este lo resuelve, este tiene la resiliencia para poderlo resolver y manejar, pero este otro lo derrite. Entonces, pudiéramos encontrar que a este que lo derrite, en muchos de los casos, porque no quiero tampoco caer en el asunto de excusar todo comportamiento, pero en muchos de los casos se puede dar que sea una deficiencia que se puede resolver medicando a la persona. ¿Amén? Correcto. Por decir algo, las personas depresivas, por los déficits de serotonina cerebral, específicamente en una parte del cerebro, llamados los núcleos de Frappé y lóbulo prefrontal. La disminución de la serotonina cerebral hace que una persona tenga mayor predisposición al suicidio o se altera, esa alteración nerviosa, esa alteración que es la depresión, lo puede llevar a pensar en el suicidio, en una idea suicida. ¿Por qué? Lo que usted acaba de decir, la persona no todo bajo un estado de depresión, bajo un estado de angustia, bajo un estado de algún problema, recurren a eso, pero algunos que tienen alguna deficiencia en uno de esos, digamos, de esos componentes que tienen que ver con la parte bioquímica o los neurotransmisores cerebrales, la deficiencia de uno de esos los lleva a una alteración mayor que los puede llevar a tomar una decisión no correcta en un momento indicado. Entonces, no es exactamente porque el problema en sí, sino que tiene un problema, digamos, tiene un problema en el proceso cerebral por deficiencia de alguna de esas una de esas moléculas que lo ayudan al comportamiento a manejar, digamos, el estrés, a manejar la ansiedad, a manejar la angustia. ¿Pero por qué? Porque está equilibrado o está teniendo un proceso bioquímico molecular adecuado. Toman las cosas. Por eso una persona a veces cuando está en ese estado ansioso se medica, se le da una medicación para que la persona se relaje, para que la persona se calme, para que los niveles de ansiedad bajen, precisamente porque eso lo ayuda a pensar de una forma más coherente. Ya. Ahora, Pastor Jonathan, en el caso de una persona que presenta un cuadro en el área de su alma, yo creo, y corríjame si estoy equivocado, que cuando una persona acude con un psicólogo es sencillamente para que la psicología le ayude a la persona a poner sus pensamientos, a enseñarle cómo responder frente a ciertos ataques, cómo poder manejar la psiquis, porque la mente puede llegar a hacerte jugadas si la persona no tiene como herramientas mentales de dónde echar mano para poder resolver. Así es, apóstol, así es como usted lo está diciendo. Bueno, todas las personas que nos están viendo, en la parte psicológica hacemos un plan de seguridad, por lo menos cuando estamos hablando del suicidio hacemos un plan de seguridad. ¿Qué es un plan de seguridad? Básicamente lo que usted estaba diciendo, pues y voy a desarrollarlo un poco más. Un plan de seguridad es cuando la persona hace una lista pero escrita, de estrategias de afrontamiento y una lista de recursos que las personas estarán de acuerdo cuando salga una conducta, un comportamiento
o una crisis en el tema del suicidio. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se hace en ese plan de seguridad? Identificar los pensamientos que lo asaltan a la persona cuando está cruzando una línea delgada y ya va a entrar a la crisis para el tema del suicidio. La persona tiene que identificar qué pensamiento se le está viniendo, dónde se le está viniendo esos pensamientos, el lugar donde se le están viniendo esos pensamientos, incluso las horas en las que esos pensamientos se le vienen, porque nosotros tenemos que hacer registros de cada uno de esos pensamientos suicidas o ideación suicida, porque ya controlando un poco el tiempo, la hora y la forma, por lo menos decirle así un ejemplo, hay gente que cuando está la luna llena se pone a pensar en la muerte, ya. Hay gente que de repente cuando está sola comienza a pensar en la muerte. Hay gente que cuando cumple año cumple año el familiar que se murió hace años, la persona piensa en la muerte. Entonces la persona lo que tiene que hacer, como usted lo decía, es cerrar esas puertas, porque nosotros no nos cansamos de pensar, y la idea es que podamos hacer una lista, que cuando vengan esos pensamientos, yo tenga una respuesta ante esos pensamientos, ¿verdad? Por lo menos si yo sé que yo me quedo solo, y cuando me quedo solo, se me viene ese deseo de quitarme la vida, o ese deseo de que no sirvo para nada, de que estoy solo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Sencillamente tener una estrategia de afrontamiento. ¿Y cuál es esa estrategia de afrontamiento? Me levanto y me voy para donde mi abuelita, me levanto y me voy a celebrar la fiesta con los familiares, me voy a la reunión familiar, pero tú tienes que tenerlo por escrito, porque es que no podemos improvisar con este tema del suicidio, porque estos pensamientos de las ideas suicidas te pueden atacar en la madrugada, te pueden atacar en la tarde. Esto no tiene que ver con horario. Entonces uno sí tiene que saber, apóstol, cuándo se nos están viniendo esos pensamientos, dónde se nos están viniendo esos pensamientos, incluso los días, las fechas, los meses. Cuando tú ya sabes cuáles son los pensamientos que más o menos se te vienen: no sirvo para nada, todo me sale mal, soy un estorbo para todo. Cuando ya yo identifico esos pensamientos, entonces los confronto con una estrategia. Bueno, me voy a salir. Si me siento solo, voy a buscar ayuda. Si siento que no sirvo para nada, voy a hacer algo que me guste y que sé que tengo la capacidad para hacer. Si en ese caso sé tejer, voy a tejer. Y es una forma de afrontar, porque, apóstol, las ideas suicidas, cuando la persona lo padece, en cualquier momento se le viene. Incluso está almorzando y está pensando en eso. Es una pulsión, es un deseo. Entonces la persona tiene que identificar los pensamientos autodestructivos y también identificar las estrategias de afrontamiento, porque la persona misma necesita salir adelante de eso. Obviamente, para no meterme tanto con el tema del pastor Jairo, es importante que cuando se vengan esos pensamientos o ideas suicidas, yo también lo pueda confrontar con la palabra de Dios. Yo también pueda saber qué cita bíblica puede romper con esa idea suicida, puede romper con ese pensamiento de minusvalía, puede romper con ese pensamiento de autoestima baja. Hay pensamientos en las palabras de Dios que yo sencillamente estoy haciendo una reestructuración cognitiva. Cambio mi pensamiento, mi idea suicida, por un pensamiento de la palabra de Dios. Cambio un pensamiento de baja autoestima por un pensamiento de empoderamiento en la palabra de Dios. Porque hay muchos en la parte de la Biblia donde habla del empoderamiento, de la autoestima. Entonces, eso es básicamente, apóstol. Ya. Pastor Jairo, mira, te voy a confesar algo. Resulta que en este tiempo que hemos estado ya sometidos a este recogimiento, cuarentena de más de 40 días, que básicamente a nivel global no hemos tenido la oportunidad de congregarnos físicamente en muchos de los países. No sé cómo estará Colombia, pero aquí eso está básicamente cerrado. Muchos pastores están dando testimonio de que precisamente por la falta de la coinonía, de la comunión de los santos,
gente está saltando ahorita mismo al suicidio. Ahí, para mí, eso habla de la importancia del área espiritual, de lo que causa el calor, el escuchar un mensaje en vivo de un siervo de Dios que te empodera, que te llena, que tu área espiritual la nutre y puedas hacerle frente a las situaciones de la vida. Entonces pensé, bueno, si esto que estamos viviendo ahora ha bajado los niveles de defensas espirituales en muchas personas y los ha dejado expuestos, debo manejar este tema, debo ponerlo allá en las redes para que sirva como una herramienta para que las personas puedan librar durante este tiempo esta crisis emocional y espiritual que se está viviendo. Entonces, por esa razón es tan importante para mí este conversatorio, porque mientras que no nos podamos congregar, ¿cómo un siervo de Dios puede ilustrarnos para que podamos manejar esto desde un punto de vista espiritual? Muy bien, apóstol, y escuchando realmente esa parte y ese análisis, tanto desde el punto de vista físico, psicológico y ahora complementándolo con lo espiritual, puedo analizar varias cosas. Una de ellas es que hay ocasiones donde se requieren sucesos y hay ocasiones donde se requieren procesos. ¿A qué me refiero? Aún Dios, en Génesis 1, por ejemplo, él dijo, sea la luz, fue la luz, en un suceso. Pero para crear todo lo demás requirió un proceso de varios días. En ese sentido, ocurre igual cuando una persona llega a nosotros, y aquí voy a aprovechar la oportunidad para contar brevemente dos escenas, dos episodios distintos que han ocurrido donde hemos tenido que observar cómo analizar las puertas, porque realmente cuando uno va a analizar un problema, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan delicado y serio como el suicidio, siempre hemos aprendido a tener que analizar la raíz del problema, o en este caso las puertas del problema, es decir, por dónde ingresó, dónde comenzó todo. Y cuando nosotros nos vamos a analizarlo desde ese punto de vista, justamente en esta semana un pastor que escuchó el conversatorio anterior me envió un audio donde me menciona lo siguiente: una hermana de la congregación empezó a tener ideación suicida, problemas con pensamientos suicidas muy fuertes. Pero era mucho más que solo una idea suicida, era una influencia espiritual por el hecho de que había manifestaciones demoníacas en la vida de esta persona. El pastor comenta cómo empezaron, y muchas veces él mismo testifica que él se acostumbró a los sucesos, es decir, a una liberación instantánea y ya, donde él reprendía, donde él invocaba el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, y la persona quedaba libre de esas ideas. ¿Pero qué sucedió? Con esta mujer se requirió un proceso más que un suceso. Inicialmente, los espíritus malos la atormentaban tanto que el suceso de liberación llevó a un proceso, tanto que el pastor testifica que esta mujer, después de un proceso largo de ministración y de liberación, físicamente quedó tan afectada y aún psicológicamente que por primera vez, él mismo testifica en su vida ministerial, él tuvo que acudir a la ayuda psicológica porque se dieron cuenta que ella quedó afectada, no solamente en el área espiritual, ya había quedado liberada, pero en el área psicológica y aún física quedó muy desgastada, al punto que tuvieron que llevarla donde el psicólogo. Gracias a Dios, y ahí es donde hacemos hincapié en esto, que cuando aprendemos a hacer un trabajo mancomunado, concomitante, en equipo, podemos analizar el ser completo. Pero ¿qué sucedió? Ahí es donde viene el punto. El pastor testifica que llegó un momento donde esta mujer, una vez más, ella tenía portales espirituales abiertos y el espíritu malo le volvió en medio del proceso psicológico que le estaban haciendo. El mismo psicólogo, estamos hablando incluso de un psicólogo no creyente necesariamente, y este psicólogo llegó a un punto donde él expresó lo siguiente. Él dijo más o menos de la siguiente manera: estoy notando que el proceso con ella no nos está funcionando porque ahora hay algo en ella que se excede o que excede nuestras capacidades. Es decir, el mismo psicólogo reconoció que dentro de ella había algo más.
el pastor, obviamente, y ahí es donde hablamos directamente a los ministros. Muchas veces tratamos casos muy fuertes. Hay casos de sucesos donde usted en una oración, en un momento, puede ver el resultado, pero hay momentos donde necesitamos procesos. Jesús mismo, para sanar a algunos ciegos, usó procesos. De la misma manera, nosotros necesitamos entender que hay casos específicos donde se requieren procesos. El pastor ahora se unió con el psicólogo y con las personas que le estaban haciendo el tratamiento y ya vieron el resultado. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay limitación. El pastor tuvo limitaciones en el área psicológica y en el área física. Y luego el psicólogo tuvo limitaciones en el área espiritual. Ahora, ¿a dónde voy o hacia dónde voy con todo esto? Que cuando nosotros tratamos un caso, por lo menos en esta misma semana estamos y en este tiempo tratando el caso de una persona, obviamente no mencionaré nombres, pero sí lo que está ocurriendo, con una niña de escasamente unos 10 años aproximadamente. Resulta que la madre, después de observar el conversatorio anterior, me escribe lo siguiente, dice, y voy a parafrasearlo: pastor, estoy teniendo un serio problema con una de mis hijas. Cuando empiezo a escuchar, lógicamente analizo que todo comienza con algo emocional y muy dado a lo psicológico. Una niña que no ha crecido necesariamente con su padre biológico, se siente no querida, se siente poca cosa, siente que no la aman, siente que no es importante, etcétera. Pero ¿cuándo es que nosotros empezamos a abrir más los ojos? Es cuando ella me empieza a contar los sucesos, es decir, ella reconoce de palabras de su propia boca, ella dice, yo reconozco que por el hecho de no haber conocido a Cristo a tiempo en mi vida, mientras ella iba creciendo, yo cometí muchos errores, pero ahora ella empezó a descubrir algo y allí es donde, gracias a Dios, y doy gracias a Dios porque creo que probablemente la niña va a escuchar esto, pero ella abrió su corazón, porque ella empezó a tener experiencias que obviamente son ya de carácter espiritual. Solo le cuento una. Resulta que la niña hace unos días empezó a sentir ataques, y si nosotros nos dedicamos únicamente a analizar en ella desde el punto de vista, por ejemplo, psiquiátrico, alguno diría, pues puede ser un problema meramente esquizofrénico, porque ella empezó a escuchar voces, empezó a escuchar voces tormentosas, a sentir que la ahorcaban en las noches, empezó a sentir mucho miedo, hasta que sus hermanos pequeños y otros de sus hermanos observaron un episodio donde obviamente requerimos ya una ayuda también de carácter espiritual. La niña empezó a ponerse morada, es decir, dice ella que empezó como a asfixiarse, pero los niños que estaban con ella observaron como una especie de manos. Obviamente no miraban las manos, pero sí como unas huellas que le ahorcaban aquí en su cuello, apretujaban su cuello. Y obviamente estamos hablando ya de algo diabólico. Ahora, cuando yo pregunto por las puertas, yo le pregunté a ella, bueno, ¿y ella qué hace? ¿Qué escucha? ¿Qué mira? ¿Qué ve? Lo primero que me dice es una niña que es muy apegada a programas como Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es un programa donde incluso uno de sus personajes se llama Mr. Satán. El pastor y apóstol David Zúñiga nos mencionaba Nehemías, el capítulo de Nehemías donde habla de la puerta del dragón, y el mismo Dragon Ball Z, el mismo nombre lo dice, Dragon Ball Z, el centro de esto, del anime oriental. Normalmente todos los dibujos que provienen del anime, lo que es el orientalismo, la cultura oriental metida allí, la mayoría de estos personajes, y esto ya no es nada oculto, tienen nombres literales de demonios, de principados, de fuerzas del mal, y la niña es, digámoslo de esta manera, se ha vuelto apegada fuertemente a varias series de anime. Entre ellas hay una que se llama El Príncipe del Mal, bueno, una cantidad de nombres que literalmente hablan del mal. Aparte de ello, me dice que ella en medio de su desesperación se dedicó a escuchar música que tiene incidencia. Hay muchas canciones que son prácticamente una oda al suicidio. En el ambiente musical, esas canciones ya no son una ni dos, hay muchas, sobre todo en el área del heavy, del rock, del black metal, de la música electrónica. Este tipo de música incide mucho en el área del suicidio. Y aquí, en este caso, identificamos ya las puertas. ¿Por qué la niña empezó a sentir ataques físicos ya diabólicos, netamente diabólicos? Y lo que me llamó la atención
y doy gracias a Dios, repito, por psicólogos que tienen ya una percepción cristiana, tienen una percepción de lo espiritual, porque la niña misma expresaba y le decía a mamá, porque la madre le dijo, yo quiero buscar ayuda psiquiátrica o psicológica. La niña de 10 años escasamente dijo, es que si yo le cuento esto a un psicólogo, no me va a creer lo que estoy viviendo, o me va a decir que estoy loca, pero yo sé que lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo. Pero ¿qué sucede? Nosotros como cristianos entendemos que cuando hay una puerta espiritual, ya sean portales en el área de la música, portales a través de series, programas, literatura o algún tipo de portales que inciden en el área espiritual, repito lo que había dicho en el anterior comensatorio, Satán es experto de aprovecharse de las debilidades físicas, emocionales, para atormentar con espíritus de muerte. Puede que una persona comience con algo físico y luego procede a algo almático y finalmente desciende a lo espiritual. Y así como nuestro pastor Colorado hablaba de que cuando algún problema es netamente médico, hay un medicamento específico para la parte médica, asimismo en el área psicológica hay procesos y tratamientos específicos, en el área espiritual también los hay, pero mucho más cuando nosotros hacemos un trabajo concomitante, mancomunado, unido. Creo que veremos el resultado. Estamos viendo ya 2 casos, como el testimonio del pastor dice, doy gloria a Dios, porque ahora, dice él, después de años de estar en el ministerio, entiendo que hubo un momento donde tuvimos que recurrir a la ayuda psicológica, pero aún llegó un momento donde el mismo psicólogo dijo, esto se excede de nuestras capacidades, y tuvieron que acudir una vez más a la ayuda espiritual y hacer un trabajo en equipo. Así que unidos, dice un pensamiento, hacemos más. Y estamos seguros que de esta manera, al identificar las puertas y los portales, sobre todo en el área espiritual, hay que no solamente cerrarlos, pero como lo decía el pastor, enmaderarlos, poner una protección allí. Y de eso estaremos hablando en un momento. Amén. Bueno, hace muchos años atrás, un señor llamado Robert Burton, él escribió unas palabras y dijo que si hay un infierno sobre la tierra, se encuentra en la melancolía del corazón del hombre. Y esa melancolía yo la pongo como heridas, fisuras, que están ya sea en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Y que esas fisuras son el medio por el cual se pueden meter pensamientos o espíritus de muerte. Ahora, yo quisiera que por un momento en este segmento pensáramos en algo. Toda persona suicida tiene familia. Y hay un mito que no lo está diciendo, el suicida no lo dice. Y por lo tanto no nos dimos cuenta, o las palabras comunes que uno encuentra cuando visita una familia donde ocurrió un caso de suicidio. ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos habló? Pero yo creo que eso es un mito, porque según un estudio que se hizo de 134 suicidas, se encontró que el 69% lo comunicaron mínimo 3 veces antes de lanzarse. Otros no lo dicen verbalmente, otros lo dicen con comportamientos. Y uno de familia debe aprender a leer. Ahora, esto no tiene que ver con que se suicidó porque tenía 50 años. Hemos encontrado casos de niños que están recurriendo. Entonces, amado Pastor Giovanni, vamos a hablar ahora de el asunto de la familia que rodea a una persona que tiene un desbalance químico en su cuerpo. ¿Cómo pueden los familiares ayudar a un ser querido? Hay que entender que hay una historia familiar del suicidio, que hay que analizar en la familia qué patologías, qué problemas ellos han manifestado. Se ha podido estudiar que cuando hay un suicidio se hace un estudio clínico
biológico de la persona afectada, pudo haber venido sufriendo, y eso es genético. Por eso dice que son factores poligenéticos, porque hay o depresión en la familia, hay trastornos afectivos bipolares, hay esquizofrenia, demostrado con estudios clínicos. Hay espíritus familiares. Sí. Si lo vemos desde el aspecto espiritual, por eso nosotros hablamos de esa herencia que arrastra a la persona tanto en la parte espiritual como en la parte también de los problemas mentales, genéticos, poligenéticos. Wow. Entonces eso es tremendo. Por eso estaba mirando eso, por eso cuando uno dice vamos a cortar esa herencia de maldición genética, porque eso viene arrastrándolo y se descubre que en la familia, claro, eso va corriendo por la parte genética, hay trastornos de personalidad limítrofe y todo esto tiene sus manifestaciones, tiene sus comportamientos. Por eso, cuando se trabaja a nivel psiquiátrico, se trabaja con el manual diagnóstico para ver qué síntomas manifiesta la persona. Con 5 o 6 o 7 síntomas que la persona manifiesta, ya con eso se diagnostica que la persona es depresiva, que la persona tiene un trastorno afectivo bipolar, que tiene una esquizofrenia, que tiene un trastorno de la personalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene unas alteraciones en su organismo, en su comportamiento, que son producto de esas deficiencias. Por eso estoy hablando desde la parte bioquímica, desde la parte que tiene que ver con el organismo, con la parte física. Me he centrado ahí para no pasarme a lo espiritual, pero que en esas personas que se le hace todo ese estudio, se encuentra que tienen deficiencia, uno de serotonina, que es uno de los neurotransmisores que sirven también para detectar en la persona realmente por qué esa alteración, por qué ese comportamiento. Algunos tienen también otras alteraciones y se manifiestan a través de todos esos estudios. Y lógicamente se sabe que hay una alteración en el eje que va de la hipófisis, el tálamo y las suprarrenales, con altas descargas de cortisol, que en esas personas que se estresan muy fácilmente, que son ansiosas, mire que tienen que ver comportamientos, que tienen que ver con la parte psiquiátrica, que son ansiosas, que se estresan, que tienen angustia, y que eso se diagnostica a través de test, que digamos, por los síntomas que manifiesta. Si manifiesta unos síntomas, 5 o 6 síntomas que están en el manual diagnóstico, dice esta persona tiene una angustia, tiene una depresión mayor, tiene una ansiedad, tiene un problema de depresión. Ya cuando se diagnostica y se hacen los estudios clínicos, se hacen todo un estudio en la médula y el líquido cefalorraquídeo, se detectan que hay una deficiencia en esa parte, en esa molécula que sirve para estabilizar a la persona, para controlarla. Entonces, las personas que tienen esa alteración a nivel de la hipófisis, el tálamo y las suprarrenales con altas descargas de cortisol, o sea, son ansiosas, se estresan mucho, se alteran mucho, y esas personas tienen riesgo a suicidarse. Que hay otras alteraciones a ese nivel también en los receptores de otro neurotransmisor cerebral, que es la noradrenalina, que implica en los ataques de pánico. Mire que todo eso está relacionado con las personas que se suicidan. La angustia, el pánico, el estrés, la depresión, el temor, todo eso se ha descubierto que el 50% de las personas que se han suicidado al hacerle exámenes bioquímicos, clínicos, estaban en un estado depresivo, y que del 15 al 90% las personas que se han suicidado han hecho un estudio en ellos y se han encontrado con alguna alteración mental. Entonces, haciendo ese estudio a nivel ya clínico, bioquímico, ya de la parte del cerebro, se encuentran alteradas esas funciones. Entonces, la
noradrenalina que implica en los ataques de pánico y en los trastornos de la ansiedad, también predisponen a que las personas se suiciden. Y hay personas que tienen problemas con el hipocolesterol, bajos niveles de colesterol. Por eso entendemos que la persona que tiene anorexia tiene un trastorno alimenticio que también tiene una tendencia suicida. Entonces, se ha descubierto en esos trastornos, en esos problemas, lo mismo el problema de la personalidad limítrofe, o sea, el trastorno. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene control de sus impulsos, es una persona que es impulsiva, una persona que no mide límites, una persona que también en algún momento comete un acto de eso contra su vida, precisamente por una alteración que tiene, que es también de tipo mental. Entonces, en los cuadros familiares se puede estudiar toda esa poligénesis, o sea, si la persona tiene problemas depresivos, mentales, de alguna forma se estudia en los estudios, en la historia clínica. Oye, mira, en esta familia alguien se suicidó hace tiempo, pero se tuvo en cuenta que tuvo problemas también depresivos, que hubo drogadicción, que hubo ingesta de sustancias psicoactivas. Entonces eso se descubre que la familia tiene una tendencia, los miembros de esa familia tienen una tendencia al suicidio, porque ante situaciones de estrés, ante situaciones de dificultad, ante problemas, por decir algo, en estos momentos tenemos que prepararnos, y yo creo que esto que estamos haciendo nosotros es algo tremendo. Nosotros tenemos que trabajar en la parte espiritual y en todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque toda esta crisis que va a salir de toda esta situación va a traer, va a ser un detonante. ¿Para qué? Para algunas de esas familias. Claro, nosotros sabemos que los cristianos, los hijos de Dios, tenemos, porque si ahora que el pastor Jonathan hable ya de los tratamientos, y algo habló ahora el pastor Jairo, es que de los tratamientos hay una serie de situaciones, pero entre eso está la relajación. ¿Y qué más nos relaja a nosotros sino la oración, la meditación en la palabra? Entonces, todo esto va cruzado con lo espiritual. Entonces, lógicamente, se espera que yo estaba pensando, meditando en estas madrugadas, que Dios ha permitido que su iglesia se encierre en oración, y precisamente ¿para qué? Para que Dios, o sea, mantenga esa calma, mantenga esa tranquilidad, mantenga eso que nosotros con la psicología y con todos los métodos terapéuticos, todas las estrategias terapéuticas de relajación, de desensibilización sistemática, de reestructuración cognitiva, a través de la oración, todo eso se resuelve, eso equilibra el organismo, eso hace que el organismo, o sea, esté en paz, digamos así, esté calmado y maneje las situaciones de presión, de la situación del problema, de las dificultades, los manejemos de una manera diferente. Entonces, esto sí tiene que ver con la familia y tiene que ver con la parte espiritual, acerca precisamente cuando enseñamos sobre lo que es la historia y la herencia. Qué bonito cuando uno ve esto relacionado con esas maldiciones generacionales que vienen de generación en generación, y que si no se descubre y no se corta, espiritualmente hablando, sigue afectando a la familia. Y por eso nosotros podemos ver familias que tienen su historia clínica, su historia espiritual, su historia familiar cambia desde el momento que alguno tiene esa experiencia espiritual, que se corta esa herencia o esa maldición generacional que está afectando toda la familia. Entonces, desde nosotros, de todas maneras, como somos pastores todos, nosotros miramos todo ese componente. Decía el pastor Jairo, nosotros realmente trabajamos como un equipo. Nosotros sí somos un equipo interdisciplinario. Trabajamos la parte espiritual porque es la parte teológica, con la intervención espiritual. La parte
digamos, del alma, con lo que tenemos también, y también la parte que tiene que ver con los procesos bioquímicos. Bueno, wow, estoy aquí maravillado de lo que Dios está haciendo y lo que está revelando. Pastor Jonathan, fíjate que vamos a decir que previo a esta crisis que hemos estado teniendo, habían personas con cuadro de desorden en materia de identidad. Y algunos psicólogos han estado diciendo que el daño que está causando la máscara, que es básicamente borrarle la identidad a una persona, esas máscaras están básicamente diciendo no tienes identidad, que es lo que ya usted ve, por ejemplo, en el mundo de los musulmanes. Al ponerle la burka a las mujeres, le están diciendo a la mujer tú no tienes identidad. Ahora somos todos enmascarados sin identidad, número 1. Número 2, aislados. Número 3, el distanciamiento social. O sea, todos los mecanismos que se están imponiendo ahora, que es algo muy, muy interesante pensar que es la primera vez en la historia de la humanidad donde se aísla al sano, se enmascara al sano y te distancias del sano. Es la primera vez en la historia. Entonces, tenemos un asunto global que está predisponiendo a las personas para caer en estos cuadros de básicamente empujarlos a esa respuesta miserable, derrotista, que es el suicidio. Y estoy usando términos quizá muy fuertes para ustedes, pero yo lo veo así como hombre de Dios. Entonces, amado, yo creo que sí hay elementos de ayuda. Yo creo fielmente que ese mito de que no se puede hacer nada si alguien lo determinó ya suicidarse, declaro que es una mentira, que sí hay elementos de ayuda para poder auxiliar a esa persona. ¿Por qué no nos ofreces esa parte tan importante, por favor? Apóstol, yo creo que hay personas que están escribiendo aquí, ¿verdad? Y que están preguntando cómo ayudar a esas personas, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ser el psicólogo experto, solamente identificar los signos, síntomas de la persona, y acordémonos que el suicidio es progresivo, el suicidio sí se puede detener porque es progresivo, va de menos a más, y es importante que rápidamente, cuando tú identifiques que una persona tiene algunos signos y síntomas, yo te pido de favor que lo escuches, ¿verdad? Que lo escuches porque esas personas necesitan escucha. Entonces, una persona que básicamente va a suicidarse empieza con un primer paso. Y para las personas que quieren ayudar, por favor, escuchen bien y miren. Hay una primera etapa que es el riesgo suicida. Es que es lo que acabó de decir mi papá, el pastor Giovanni. Los riesgos suicidas son por lo menos abuso sexual, riesgo suicida por lo menos problemas de economía, enfermedades psicológicas de base como trastornos de ansiedad, bueno, cualquier otro tipo, violencia intrafamiliar. Esa es la primera etapa cuando una persona se encuentra. Yo, en mi experiencia, bueno, también traté con personas y he venido tratando con personas con ideas suicidas, ¿verdad? Y más que todo adolescentes. Se dice que el 40% de la juventud aquí en Colombia han llegado al tema del suicidio. Eso quiere decir que del 100%, el 40% son jóvenes que se suicidan. Entonces, la primera etapa para que tú tengas en cuenta si ves a alguien es las condiciones en que están, el entorno en que están. Y la segunda etapa es la idea suicida. La persona, como usted lo decía, apóstol, que se quiere suicidar o ha pensado suicidarse, él lo manifiesta, él lo dice de una forma o de otra. Entonces las personas comienzan a preguntarse,
comienza a hacerse preguntas como, ¿yo para qué sirvo en esta vida? No sirvo para nada, las cosas me salen mal. Cuando tú escuchas a una persona así, es probable que esa persona esté pensando más adelante en la muerte. Entonces, cuando tú escuchas a una persona así, lo primero que tienes que hacer es escucharle. ¿Qué es lo que pasa? Y yo quiero decirte algo rápidamente a las personas que me ven. Una persona que se suicida es una persona que en verdad no quiere morir, sino que no sabe vivir. Eso es importante. No quiere morir, pero el problema es porque no sabe vivir. Entonces, como no sabe vivir, prefiere morir. Entonces, es necesario que en esta etapa de las ideas suicidas desactive todos esos pensamientos y los lleve a ese propósito, lo lleve a esa identidad, ¿verdad? Yo no sé qué correlación tiene, y por ahí he escuchado veo un comentario de que muchas de las personas con ideas suicidas tienen confusión en su identidad de género. ¿Y por qué? Yo me hacía la pregunta, pero cuando estuve en el campo me di cuenta, porque muchas de esas personas han sido abusados sexualmente. Y como han sido abusados sexualmente, el abuso sexual es un desencadenante. El abuso sexual es un desencadenante y eso está en la primera etapa, que es la etapa de riesgo. La segunda etapa es la idea suicida, todos los pensamientos, ideas. La tercera etapa es el intento suicida, cuando ya la persona lo intenta, pero no se suicida. Fue un suicidio frustrado, no lo pudo hacer. Y la cuarta es la persona que se suicidó. Entonces, cuando tú te das cuenta que la persona está en riesgo, por favor, escúchale, préstale atención, porque hay gente que en realidad cuando a nosotros nos da ansiedad y miedo de hablar con una persona con este tipo de ideas, porque no sabemos qué hacer, pero lo mejor que podemos hacer es escucharle, porque ellos necesitan, hay veces que cuando la persona está expresando sus sentimientos, cuando la persona está expresando lo que siente, nosotros le interrumpimos y le dañamos ese fluir de sus emociones. Entonces, por favor, escúchale. Así que si tú desactivas la primera etapa, que es riesgo de riesgo suicida, o si tú le desactivas el tema de los pensamientos y tú le dices, ven acá, piensa de otra manera, es probable que ellos no vayan a llegar al tercer punto, que es intento suicida o ya el suicidio como tal. Si te das cuenta que hay signos en ese familiar, en ese amigo, como por ejemplo aislamiento, o a veces hablan o escriben acerca de la muerte, o actúan de forma imprudente, o participan de actividades de riesgo como el consumo de alcohol, o salen frases como un día de esto ustedes me van a ver muerto, o un día de esto van a llorar por mí. Por favor, presta la atención, porque esa persona segurito de pronto ya está pasando a este tema de las ideas suicidas. Una persona por lo menos con ideas suicidas tiene en su parte social algo que se aísla. Cuando la familia va a salir, él no quiere salir, él se queda en su casa. Cuando los amigos lo invitan a salir, él no va a querer salir. Entonces nosotros es necesario que identifiquemos, oye, ven acá, esta persona se está aislando. Cuando una persona se está aislando es porque se está despidiendo. Y eso necesitamos verlo nosotros, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo ayudar, pero sencillamente con la razón de identificar que esa persona se está aislando, yo rompo y le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y mírala a los ojos, no le interrumpas en esos momentos, no le des consejos en esos momentos, porque a veces le damos consejos. Déjalo fluir, porque lo que pasa con él es que está atragantado, ha reprimido tantas emociones y él quiere fluir. Entonces escúchalo, ¿verdad? Hay signos por lo menos como en la parte comportamental, por lo menos dicen, lo mío no tiene solución, las cosas no van a mejorar nunca. Cuando tú escuchas eso, presta la atención a ese amigo. Me gustaría desaparecer, quiero descansar, no deseo seguir viviendo. Presta la atención a ese amigo. No valgo para nada. Hay gente que va dejando pistas en el camino antes del suicidio.
ellos se van despidiendo, apóstol. Y todas las personas que nos ven, hay personas que se van despidiendo lentamente. Hacen cartas escritas, entregan cosas valiosas. Y en otras palabras están diciéndole indirectamente, muy pronto no me vas a ver. Entonces comienzan como a repartir la herencia. A ti te regalo esto, a ti que lo otro. Y uno no se da cuenta que la persona se está despidiendo. Entonces, sencillamente con la razón de yo ver esos signos, de ver esos gestos suicidas, yo necesito escuchar. Y apenas que lo escuche, eso también le va a ayudar a la persona, ¿verdad? Entonces, le invitamos a todas las personas que si de pronto en algún momento ha visto o ha identificado a algún familiar con estos pensamientos o verbalizaciones, por favor, escúchalo. También tolera los momentos de silencio, de llanto. Si quiere llorar, déjalo llorar un poco. Tenle paciencia y sé empático con él. Y haz un pacto de no agresión. Este es lo último, un pacto de no agresión. Te pido que me permitas ayudarte. No hagas nada hasta que yo te pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, me gustó esta parte cuando le mencioné, apóstol, la persona que se quiere suicidar no es que quiere morir, sino que no sabe vivir. Y ahí está el punto del énfasis de nosotros como hombres de Dios. La persona no tiene identidad, la persona no tiene propósito y cree que todo está echado para perder. Entonces, a través de la palabra nosotros le tenemos que dar razones para vivir a esa persona. Amén. Wow. Has soltado ahí un lingote de oro en el nombre del Señor. Pastor Jairo, he encontrado a través de mi experiencia que nosotros como pastores queremos manejar la moralidad del suicidio pensando qué respuesta podemos dar nosotros en la moralidad o en el aspecto teológico. ¿A dónde se fue la persona? ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Cuando en realidad no es un caso de moralidad, es un caso de espiritualidad y también un caso de problemas mentales o físicos. O sea, me prendo de las palabras que decía el pastor Jonathan, enseñarle a la gente a vivir. No qué sucedió después, porque al fin y al cabo eso ya queda en las manos de Dios. Debemos tener unos conceptos muy claros con respecto a eso, pero digo, dedicarnos a la moralidad del asunto sin ofrecer acá en vida una asistencia espiritual o una asistencia que tenga que ver en el área mental o física, me parece un despropósito muy grande en alguien que se llama ministro. ¿Por qué no nos ayudas entonces ahora con esa área espiritual, por favor? Muy bien, amados. De verdad que esto está maravilloso, esto está impresionante. Estamos enriqueciéndonos y estamos seguros que están siendo enriquecidos muchas personas más. Estaba tomando nota de varios aspectos que los hermanos han mencionado y estoy destacando algunas palabras claves. Por ejemplo, yo lo veo desde este punto de vista. Cuando nosotros aprendemos a tratar el conglomerado de la persona, el conglomerado del ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces, desde ese punto de vista, nosotros, sobre todo ahora que escuchamos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual, debemos tomarlo más como una ventaja. Es decir, tenemos una gran ventaja nosotros al poder analizar esas tres partes. Normalmente, puede que haya un buen médico, extraordinario médico, pero si es ateo, va a tener muchas limitaciones a la hora de hablar de la parte espiritual. Puede que sea un gran psicólogo, y si ese psicólogo no tiene una creencia en lo espiritual, principios morales, puede tener ciertas incidencias, tanto que hoy se habla, por ejemplo, desde el punto de vista tanto médico como psicológico a nivel mundial. Lamentablemente en Colombia ya está aprobado lo que se llama, no solamente, una cosa es la inducción al suicidio, que es cuando alguien de alguna manera impulsa a otro a suicidarse, pero otra cosa es lo que se llama suicidio asistido e incluso lo que se llama la eutanasia, que son tres cosas tocantes a la misma temática. Y cuando una persona no tiene
el análisis desde los 3 puntos de vista puede tener serias desventajas, tanto que lo lleven a cometer eutanasia, cometer inducción al suicidio o incluso lo que le han llamado suicidio asistido. Pero si nosotros observamos esto desde una perspectiva más amplia, tenemos una gran ventaja, y lo que decía el apóstol hace un momento. Cuando una persona analiza el tema del suicidio exclusiva y netamente desde el punto de vista espiritual, va a tener otras desventajas. Es cuando se limita a analizarlo únicamente solo desde el sentido espiritual y puede pretender anular una realidad innegable como es problemas físicos o problemas psicológicos. Pero estamos abordándolo desde un punto de vista de ventaja. Ventaja en el mejor sentido, es que cuando se ofrece una ayuda desde estas 3 perspectivas bien claras, la persona va a poder no solamente recibir una ayuda, sino una ayuda integral, una ayuda completa. Ahora, por otro lado, estaba analizando el punto de vista familiar que mencionaba el pastor hace un momento, y es que lo podíamos ver desde esta perspectiva. Se ha hablado mucho acerca de personas, y voy a tomar 2 ejemplos que escribieron en algunos de los conversatorios de personas que no dieron expresiones verbales, pero de alguna manera pudieron haber dado expresiones comportamentales con su comportamiento. Y estaba observando el testimonio literal de una dama que escribía, una hermana, y decía, se lo voy a parafrasear, que tenía en familia una niña de 11 años, escuche bien, 11 años de edad, que era una niña excelente en su colegio, excelente en sus estudios, excelente en sus notas, una gran niña, una niña considerada en cierto modo como una niña alegre, no la consideraban una niña triste, pero de repente encontraron que con el lazo de su perro, ella se colgó, se ahorcó detrás de la puerta de su propio cuarto. Cuando la fiscalía y la familia fueron a investigar, no encontraron absolutamente ninguna carta, ninguna evidencia, y la misma hermana expresa en el conversatorio anterior, en alguna parte está el comentario, y ella decía que eso fue lo que más les impactó, el no haber tenido un conocimiento claro de por qué ella llegó a ese nivel. Pero aquí es donde quiero mencionarle por lo menos 5 cosas que debemos analizar desde un punto de vista espiritual, referente a personas como las que se les llaman introspectivas o retraídas, personas que tal vez no lo expresan verbalmente, pero que de alguna manera están, como ya lo han mencionado, mandando algún mensaje. Una de las cosas que requerimos desde el punto de vista espiritual es la capacidad de percepción y sensibilidad. Muchas veces estas personas, escuchaba también el testimonio de una persona que contaba cómo su novio era el muchacho más alegre, de ese tipo de personas que hacen reír a todo el mundo, de ese tipo de personas que donde llegan a transmitir alegría, nunca se lo miraba triste, nunca se lo miraba deprimido, jamás, pero de repente se suicidó. Y la misma novia decía, no entiendo qué sucedió, no entiendo por qué lo hizo, pero muchas veces estas personas no perciben a estas personas por falta de sensibilidad y percepción. Es decir, muchas veces no aprendemos a tener percepción de lo espiritual y sensibilidad de lo que esa persona significa, de lo que esa persona vale como tal. Por otro lado, se requiere en el ambiente familiar un calor familiar, se requiere algo que le podemos llamar una amistad. Estamos escuchando que muchas de estas personas en las investigaciones que se han hecho, que no expresan verbalmente eso que acababa de mencionar el pastor Colorado, el pastor Jonathan hace un momento, esas expresiones verbales, es precisamente porque no ven a su alrededor a alguien en quien confiar, como decía el pastor, alguien que por lo menos les escuche. Algunos de ellos, como lo decía muy acertadamente, no requieren un consejo, muchos de ellos simplemente requieren un calor familiar, un calor humano, un amor, alguien que les preste atención. Y estas personas se inhiben de expresarlo verbalmente, precisamente porque en casa no hay amistad. ¿Qué es lo triste? Estaba investigando unos noticiarios por allí, titulares, cómo hay personas que al no tener a quien escuchar o que los escuche mejor en casa, no tener a alguien que les preste atención en cuanto a sus ideas suicidas o a su situación personal y particular, ellos deciden ingresar a páginas como
cualquier página a través del buscador de Google, y algunos de ellos han expresado que cuando han buscado, lo que han encontrado es, en lugar de encontrar una ayuda, es encontrar páginas por allí donde se habla acerca, por ejemplo, de cómo suicidarse sin dolor, de cómo evitar el dolor en el momento del suicidio, y en lugar de ayudarlo, lo que han encontrado es hundirse más. Se hablan de cantidad de páginas donde se ingresa para hablar de problemas con personas que tienen ideas suicidas, y lo único que encuentran es una cantidad de gente que ha perdido la percepción emocional, espiritual, y literalmente, en lugar de ayudarlos, los empujan al suicidio. Entonces, muchas veces hay personas como estas que no expresan, como la que testificaba la hermana, decimos, no sabemos por qué lo hizo, porque en su propia casa no hay amistad, lo único que encuentran es un reproche, lo único que encuentran es alguien que simplemente o lo espiritualiza todo o simplemente lo niega todo. Es decir, alguna de ellas decía, yo pensaba que lo hacía solo por llamar la atención, para mí me parecía que estaba exagerando las cosas, pero no se dan cuenta de que cuando una persona tiende a cohibirse de estar relacionado con alguien más, es precisamente una gran señal de que esa persona necesita atención. Y por último, quisiera mencionar, sobre todo desde el punto de vista espiritual, que algo que está haciendo mucha falta en los hogares, que ha llevado a personas incluso de todas las edades, porque como ya lo hemos dicho y se ha rectificado, en la historia se ha notado evidentemente, es el hecho de que no tiene que ver con estrato social, con raza, con edad. El suicidio afecta a todos los ámbitos y esferas de la sociedad. Y estamos viendo cómo dentro de la propia casa, dentro de sus propios hogares, lamentablemente muchas personas han llegado al suicidio precisamente por lo que voy a mencionar ahora. Es por la falta de protección y vigilancia en el hogar. Estaba preguntando a estas personas que me mencionaba sobre su niña de 10 años que tiene ideas y tiene ataques en el pensamiento suicida. Y lamentablemente me comentaba cómo ella tiene acceso a todo tipo de internet, cómo la niña tiene su propio móvil, tiene todo, acceso a todo en internet. Ella, mientras mamá no está, ella puede acceder a todo tipo de programación, a todo tipo de música. Y muchas veces la falta, no solo de quien le escuche, sino también la falta de protección y vigilancia ha hecho que lo que es precisamente el tema de este conversatorio, las puertas espirituales estén totalmente abiertas de par en par en casa, y mientras papá se va, mientras mamá se va, mientras están trabajando en casa, hay otro que también está trabajando a través de las redes, a través de los medios, a través de las series, a través de la música. Y eso lleva a muchas de estas personas a lamentablemente ser influenciados en el ambiente espiritual de tal manera que llegan a cometer esa trágica situación del suicidio por falta de vigilancia y control. Actualmente se puede, y es importante, queridos padres, que ustedes sepan, se puede tener control aún en las páginas que se acceden en casa. Es decir, usted tiene internet en casa, usted tiene capacidad de hacer, hay policía virtual o bloqueos virtuales. Cuando hablo de policía virtual me refiero a algunos tipos de aplicaciones que sirven para bloquear ciertos tipos de páginas, ciertos tipos de programaciones, ciertos tipos de palabras que hacen que sus propios hijos no puedan acceder a eso. Pero lastimosamente, por falta de sensibilidad y percepción espiritual, muchos padres piensan que la forma de ayudar a sus hijos es soltándoles en sus manos el material y todas las páginas abiertas, la conexión absoluta, al punto que en lugar de encontrar el manual, que es la palabra de Dios, que le da sentido a la vida, pueden encontrar, por ejemplo, el manual completo del suicidio o cualquier tipo de página que en lugar de ayudarlo, lo hunda más en el problema. Así que resumiendo, se requiere percepción espiritual, se requiere sensibilidad, un verdadero sentido de amistad y calor humano en familia, y sobre todo un tipo de seguimiento, vigilancia y protección, más que control, le podríamos llamar protección acerca de qué estás accediendo, qué estás oyendo. No es para nada oculto saber cómo incluso el tipo de música que tú puedas escuchar
puede llegar a afectar muchísimo tu estado, no solo en el área física, en el área emocional, pero también en el área espiritual. Así que una de las recomendaciones muy importantes que hoy queremos dar es precisamente esa, que en casa se cree un ambiente tan propicio como para que lo que acabábamos de escuchar, si se requiere ayuda tanto física como psicológica, pero también espiritual, puedan sus propios seres queridos, desde el niño hasta el anciano en casa, porque esto afecta a todas las personas de todas las edades, incluso de todos los criterios morales y espirituales. Y como lo decía el apóstol hace un momento, la idea, más que ir a analizar lo que ya pasó, porque lamentamos por las millones de personas que han pasado al otro lado, pero sí analizar básicamente el punto de vista de cómo prevenirlo. Y una de las formas de prevenirlo hoy es identificando esas puertas o lo que se llaman portales también espirituales desde el punto que a mí me corresponde. Y no es difícil identificarlos, es sumamente fácil identificarlos teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado. ¿Qué estás oyendo? Bueno, creo que ya estamos de regreso. Disculpe, Pastor Jairo, y aquí por el cambio nos cambiaron de nombre y todo, pero bueno, ahora yo ya me llamo, bueno, todavía yo sigo siendo David. Por ahí nos vamos acomodando nuevamente. Bien, vamos a ir aterrizando algo tan amplio, porque de verdad que este no fue un vuelo en avioneta, sino en un 747. Wow. Por el tema tan magno que hemos tomado hoy, y lo hemos tomado con mucha seriedad. Creo que, perdón, hemos cumplido con una tarea muy importante. Yo solo quiero mencionar lo siguiente, y es que hay unas doctrinas retorcidas ahora, como decía el pastor Jairo, de personas que acuden para buscar algún tipo de orientación y se encuentran con unas fórmulas totalmente distorsionadas y diabólicas que yo quiero reprender ahora, porque no tienen nada que ver con la Escritura. Por ejemplo, la doctrina retorcida de una vez salvo, siempre salvo, ha sido una puerta abierta que el enemigo ha abierto para que la gente se lance sin miramientos a la eternidad. Otra puerta diabólica que yo quiero reprender ahora es que algunos están enseñando que Jesús se suicidó, y que si Jesús se suicidó, entonces usted también tiene la puerta para hacerlo, porque al fin y al cabo Él te va a entender y te va a estar esperando al otro lado si tú eres un suicida. Eso es una mentira. Jesús no se suicidó. Jesús dio su vida. Es muy diferente a alguien que se quita la vida a alguien que da su vida. Por ejemplo, si un hijo, si un ser querido está en un lago y se está ahogando, y yo me tiro a nadar para salvar a esa criatura, a ese hijo, ese ser querido, y logro ponerlo a salvo, pero en el proceso yo pierdo mi vida, no me suicidé, di mi vida como un sacrificio por ese ser que estaba en una situación de penuria. Eso es lo que Jesús hizo. El acto de Jesús es un acto noble, que no es para que sirva como un estímulo para quitarse la vida, sino como un estímulo para vivir. Él murió para que tú vivas, no para que acabes con tu vida. Por eso la semana pasada les decía, no te quites la vida, mejor entrégasela a Jesús. Por otro lado, quiero decirles lo siguiente. Todo pastor que nos está escuchando en este momento, sí eres clave en este proceso. La única cosa que te pedimos es que tengas un ministerio de presencia y que aprende o ha aprendido a oír.
Si usted no se hace presente en su cuidado pastoral y no aprende a escuchar, estamos cerrando una gran puerta de oportunidad. Número 2, nunca juzgues a la persona a la cual estás asistiendo. Por favor, quítate esa mentalidad de juicio, de condenar. Es lo peor que uno le puede hacer a una persona que está pasando por ese valle de sombra y de muerte. Número 3, echa mano de la fe e infúndele fe a esa persona que te está escuchando. Número 4, el proceso del lamento, del llanto. La Biblia habla precisamente de eso, que debemos aprender a llorar con los que lloran, entender el lamento de las personas, porque ya lo decían los pastores, es un método de desahogo, de sacar, de ventilar un cuarto que está encerrado. Número 5, las ayudas prácticas. Ya lo escuchamos. Si entendemos que hay un cuadro familiar de desbalances químicos, acudamos entonces a un psiquiatra como el pastor Giovanni. Gracias a Dios que tenemos hombres así. Amén. Si es un cuadro psicológico para que esa persona pueda acomodar sus pensamientos, poner los caballos al frente de la carreta en sus niveles mentales, busquemos a un psicólogo como el pastor Jonathan, que nos ha hablado de una manera tan hermosa. Si necesitamos un proceso de liberación, porque descubrimos que hay demonios ya, porque alguien decía muy acertadamente, cuando una herida se abre, las moscas buscan las heridas. Entonces es ahí donde necesitamos nosotros sanar la herida de la persona, pero espantar las moscas. Y tenemos ese poder a través del ministerio de la liberación, muy importante. Y eso ahí entran mucho los pastores. Y en otros casos entender que es el consorcio. ¿Qué palabra utilizaría? La asociación de esos tres ministros, de esos, es decir, alguien que pueda ministrar al cuerpo, alguien que pueda ministrar al alma y alguien que pueda ministrar al espíritu. Porque eso habla ya de lo que hablaba el pastor, de el proceso, que no es algo instantáneo, porque muchos de nosotros los pastores queremos todo al estilo microwave. Ni Dios hizo el proceso de la creación con microwave. Se dedicó tiempo. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Quiero que descubran algo. Que Dios hizo al hombre en el sexto día. Recibe esta revelación. Dios hizo al hombre en el sexto día, pero lo puso a tener dominio en el día séptimo, en el día de su descanso, en el día de su reposo. Por eso Jesucristo vino a esta tierra como el Señor del reposo, como el Señor del sábado, para que operemos en su día y no en el día nuestro. Porque el día nuestro es el día de la labor, el día donde se suda, el día donde estamos con espinos y abrojos, el día donde podemos ventilar el suicidio. Pero hoy es tiempo de entrar en su reposo, en su descanso. No los estoy invitando a guardar un día, los estoy invitando a guardar un proceso. ¿Sí me explico? Un proceso de aprender a descansar, de echar todas tus ansiedades y cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quisiera unas últimas palabras. Hay mucho más que decir, yo lo entiendo. Hay mucho más que abordar, pero hemos dejado principios y hemos establecido que un equipo, como lo que ustedes han visto hoy, es respuesta en ese proceso, en muchos casos, a largo plazo. Bien, quiero que cada uno de ustedes nos entregue 5 minutos de unas últimas recomendaciones y finalmente vamos a hacer una oración muy potente en el nombre de Jesús que quedará
establecida para los presentes y para los que vean esto en diferido. Porque quiero decirles que hoy, hermano querido, hermana, te estamos regalando una herramienta poderosísima. Este video va a quedar en YouTube, en mi canal. Tú tómalo y preséntaselo a pastores, a ministros, a gente como padres, madres y aún personas que están ventilando, considerando el suicidio, para que sirva como un detente, como un medicamento del cielo para que libramos a tantas personas. Comenzamos con el pastor Giovanni. Entréganos esos últimos 5 minutos, por favor. Bueno, para todos los que nos están escuchando, es muy bueno pues saber que Dios a nosotros nos ha librado de muchas cosas, porque mire que hablando de los factores de riesgo, hablábamos del alcoholismo, hablamos también de consumo de drogas, de sustancias psicoactivas y también de una serie de situaciones que tienen que ver con enfermedades que la persona tiene, que también lo llevan a tomar esta decisión o a considerar o a tener ideas suicidas. Pero que ya cuando la persona se encuentra, su familia se encuentra ya en el reino, conoce las cosas de Dios, ya Dios cambia la historia de tu vida. Esperamos que ninguno de los hijos de Dios tiene problemas de alcoholismo, no tiene problemas de drogadicción. Por ende, todos esos componentes son detonantes que afectan también. Que una persona que en algún momento le diagnostican una enfermedad crónica o una enfermedad grave, como sucede también en muchas personas que le han diagnosticado enfermedades graves o terminales como cáncer, como traumas encefalocraneales, como lupus, que son enfermedades que afectan también el estado anímico, que afectan también las emociones, que afectan también los impulsos. Es una persona que tiene esa relación con Dios, que tiene esa palabra del Señor, que tiene esa fe puesta en Dios, tiene una actitud muy diferente, porque todos estos, estos factores, todos estos elementos inciden en que la persona tenga una ideación suicida y que también tenga esto suicida y que en última instancia se suicide. Todo esto, si usted se da cuenta, que son factores que están dentro de la parte biológica, dentro de la parte física, que afectan al organismo, que alteran el organismo, pues le damos gracias a Dios. Tú le puedes dar gracias a Dios porque el Señor nos ha librado de todo eso. Y la forma como se aborda una situación de esta es diferente. Una persona, precisamente las personas que tienen problemas depresivos, las personas que tienen problemas con la ansiedad, con la angustia, recurren al alcohol, recurren a la drogadicción. ¿Para qué? Para desinhibirse. Y por eso muchas personas en ese estado es que se suicidan o cometen suicidio. Entonces, gracias a Dios, porque todos estos elementos, todos estos factores, todas estas situaciones que nos pueden llevar, que llevan a una persona que no tiene la condición que nosotros tenemos, a un hijo de Dios, creo que está blindado, está guardado, está protegido. Digamos así, estamos haciendo esto porque sabemos que hay muchas personas con ideas distorsionadas, hay muchas personas sin esperanza, porque la desesperanza y todo eso que hemos hablado es lo que lleva a las personas a ese acto, pero que nosotros, los que tenemos a Dios, tenemos un comportamiento diferente. Por eso le decíamos que como profesionales trabajamos, intervenimos en la parte profesional, pero tenemos claro que el trasfondo de esto es espiritual y que el tratamiento más efectivo, sin desconocer las patologías, los trastornos mentales, sin desconocer la parte física, sin desconocer los procesos bioquímicos, el
el tratamiento más efectivo en esto es la fe, la confianza en Dios, la palabra de Dios y todo lo que es espiritual. Esas son mis palabras para todos ustedes. Gracias, amado Pastor Giovanni, te bendigo por esas palabras. Quisiera que ahora tomara la palabra el Pastor Jairo. Y fíjese, Pastor, que yo encontré algo que me llamó mucho la atención en la palabra. Y dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Y eso me llamó tanto la atención porque hay personas que no les podemos cantar en tiempo de frío, porque es como quitarles la ropa, cuando lo que necesitan es que podamos tener conocimiento de un verdadero sufrimiento. Y añade la Escritura, o el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, está hablando aquí que si un ministro se pone a cantar donde debe escuchar y donde la persona necesita jabón, le pones vinagre, puede llevarlo y exponerlo a algo peor. Por eso se necesita la sabiduría de Dios de saber cuándo se canta y cuándo mejor te pones a oír. Cuándo das un jabón y cuándo es el uso del vinagre. Porque es más, a Jesús cuando estaba en la cruz le quisieron dar vinagre y él lo rechazó, porque no era el tiempo de eso. Entonces, qué importante lo que hemos manejado hoy, de saber cómo acomodarnos de acuerdo a cómo sea la situación, porque sí hay heridas, sí hay personas que requieren de un oído, de una palabra sabia, de una oración sabia, de un consejo sabio o de una guianza sabia. Entonces regálanos esos últimos 5 minutos, ya vamos por la segunda hora de este conversatorio, pero no era para menos, requería todo este tiempo. Amén, amado. Bueno, aprovecho primeramente para dar gloria a Dios, gracias a ustedes por esa gran bendición, esa impartición realmente que hemos recibido hoy y por ser parte de esto, apóstoles y pastores. Dios los bendiga ricamente. Quiero resumir de la siguiente manera. Una de las formas más eficaces, como lo decía el pastor, es seguir el orden bíblico. Comenzar por fortalecer el área espiritual. Primera Tesalonicenses 5:23 lo dice claro, el orden no comienza cuerpo, alma, espíritu, ni alma, cuerpo, espíritu, sino dice espíritu, alma y cuerpo. Y como lo decía anteriormente, tenemos la gran ventaja que si hacemos un trabajo completo, integral, estaremos logrando resultados mucho más eficaces y efectivos cuando podemos aceptar con toda tranquilidad el hecho de que conocemos, número 1, el sentido de la vida, número 2, los principios espirituales, pero que si aceptamos la ayuda desde el punto de vista médico, psicológico, no nos hace menos espirituales, al contrario, estamos haciendo un trabajo más concreto y a la vez completo en el área humana. Por otro lado, una de las formas de ayudar muy efectiva, y es para quienes necesitan hablarle al corazón de alguien que usted sepa, escuche o conozca referente a que tenga tendencias suicidas, una de las formas efectivas de ayudar es que aun cuando nosotros no sepamos cómo ayudar, sí podemos conocer de alguien que puede ayudar. Por ejemplo, si yo no soy un buen mecánico, pero conozco a un buen mecánico, o incluso si ni siquiera soy un mecánico, pero conozco de un buen mecánico, lo mínimo que puedo hacer es por lo menos recomendarlo, por lo menos decir, conozco un buen mecánico, se lo recomiendo. De igual manera, si usted sabe de una persona que tiene problemas en el área de ideación suicida y esa persona requiere ayuda médica, pues conocemos un buen ayudante, un buen médico en esa área. Y hoy tenemos aquí a una persona como es el pastor Jonathan Colorado que podrá ayudar en esa parte. Si el problema es algo psicológico, pues tenemos aquí al hermano Jonathan Colorado y a su padre, hermano Giovanni, en esa área. Si el problema es espiritual, ahí está el pastor y apóstol David Zúñiga, este servidor. Estamos completamente dispuestos para servir. Pero lo más importante es esto, que cuando una persona necesita un tipo de ayuda que excede las capacidades, ya sean médicas, ya sean psicológicas, incluso del conocimiento espiritual
y teológico. Nosotros sí conocemos al que puede ayudarle en lo absoluto. Jesucristo es la respuesta. El suicidio como tal, en lugar de arreglar problemas, incrementa los problemas. Jesucristo, al dar su vida, no trajo ningún problema, al contrario, trajo sanidad, trajo sabiduría, trajo salvación, trajo liberación, y nosotros le conocemos a Él. Si usted necesita ayuda, nosotros podemos presentarle a quien puede ayudarle. Cristo Jesús es la respuesta, no solo tiene la respuesta, repito, sino que es la respuesta, es el camino, es la verdad, Él es la vida. Así que si alguien necesita ayuda, estamos con la ayuda de Dios, totalmente dispuestos. En la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual, ahí le presento una vez más 2 varones que sé que pueden hacerlo, y este servidor, juntamente con el pastor apóstol David Zúñiga, estamos prestos para ayudar. Me siento privilegiado, sé que hay mucha tela por recortar. Dije la vez anterior, se dejan algunos retazos, pero vaya, qué retazos de bendición que alguien necesita. Alguien decía en el anterior, solamente con escuchar una palabra pudo entender una revelación. Se convierte en un rema. Cuando es un rema es mucho más de lo que se dijo, es simplemente el acto. Y por último, le decía hace un momento, si usted no sabe cómo ayudar, pero usted sabe de alguien que necesita ayuda, una de las formas eficaces de ayudar es al menos compartiendo este conversatorio. Alguien necesita oír, alguien necesita recibir, alguien necesita el poder de Dios y la explicación tanto desde el punto de vista de la sabiduría como desde el punto de vista del conocimiento y la inteligencia. Así que Dios les bendiga ricamente a todos. Gracias, amado pastor. Ahora quisiera que nuestro amado pastor, psicólogo Jonathan Colorado, tomara este tiempo, y básicamente estoy pidiendo que soltemos en este momento una palabra de fe, una palabra de oración, porque sé que Jesucristo vino para que todo aquel que en Él cree no perezca. Y hoy queremos remover en el nombre de Jesús todo pacto con la muerte, todo aquello que quiera llevar a personas a perecer, porque en Jesucristo somos llamados a vivir una vida en abundancia. Así es que, amado pastor Jonathan, por favor, da tus últimas recomendaciones y además una oración potente que va a salir por estas redes, que va a romper, repito, con todo pacto con la muerte, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a hacer una oración. Bueno, tenemos un poco problemas con la señal. Permita un momentico y detengo aquí un momentico y ya. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en estos momentos en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora, Dios, declaramos esta palabra y enviamos una palabra a todas las personas que nos están viendo. Señor Jesús, así como el profeta profetizó al espíritu de los huesos, Padre, yo te pido en esta hora y con la unción tuya, yo profetizo sobre las personas que de repente, simbólicamente, espiritualmente están en hueso, a punto de suicidarse, a punto de morir, o tienen un familiar a punto de morir, Padre. Hoy profetizamos, declaramos, soltamos una palabra a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. En el nombre de Jesús recibe vida, en el nombre de Jesús recibe ánimo, en el nombre de Jesús recibe razones para vivir, en el nombre de Jesús recibe propósito. Todo lo que tu padre, tu madre, por inocencia, faltaron en amor, en rechazo, Padre, en violencia con algunos de los que nos están viendo. Padre, tú los suples porque tú eres el Padre con P mayúscula. Tú eres el Padre Celestial, Señor. Todas las personas, Señor, que por alguna razón están pensando en el suicidio, por rechazo, por ausencia de afecto en las figuras paternas, Señor, seas tú en el nombre de Jesús, dándole ese amor del Padre Celestial. Abrázalo, Señor.
Declaramos, Señor, una palabra sobre su espíritu, porque yo sé que cuando el profeta profetizó sobre su espíritu, esos huesos recibieron vida, esos huesos se levantaron, tuvieron carne, pero también tuvieron aliento y fueron un ejército poderoso. Padre, yo en el nombre de Jesús lanzo esta palabra para que se levante un ejército de vivos y no de muertos en el nombre de Jesús, y que reciben vida y vida en abundancia. Se rompe toda idea suicida en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que te esté ministrando, sea musicalmente, sea una amistad, sea algo que está viendo, algo que te está ministrando, influenciando, se rompe esa influencia. Cerramos esa puerta en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando que la única influencia que está en tu ser, en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu es la influencia de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro que los huesos, que las personas que estaban a punto de suicidarse tienen vida, se levantan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso lo que Dios ha hecho en este día. Bueno, yo me despido en el nombre del Señor de cada uno de ustedes. Gracias, amados, por estar auxiliándonos en esta gran foro que hemos creado desde Barranquilla. Nuestros amados pastores Colorado, con toda su experiencia, conocimiento, lo han puesto aquí para amar. Yo quiero pedirles un favor. Si usted tiene alguna necesidad, escríbales a ellos en Messenger. Ponte en contacto. Lo mismo si necesitas una oración, acá está nuestro amado pastor Jairo abierto para ayudarte. De igual manera tu servidor. Un abrazo, bendiciones para todos. Los bendigo en el nombre de Jesús y que tengan un buen almuerzo. Bendiciones, amado apóstol, Amén. amado Jairo, bendiciones.